Mi nombre es Eunice. Esta siguiente experiencia me sucedió hace más de una década, cuando yo era enfermera y recientemente me había quedado sin trabajo. Empecé a buscar trabajo con diferentes doctores y en diferentes hospitales. Uno de los médicos muy cercanos a la familia, y de hecho un médico que era conocido bastante en la localidad, me ofreció un trabajo en lo que yo, encontraba algún hospital que me gustara para irme a trabajar. El trabajo que él me ofrecía era de su ayudante y también secretaria. Él tenía un consultorio particular y era muy bueno, Alex. Incluso a las personas que no tenían tanto dinero, él las atendía con todo gusto. Y por esto mismo, se había ganado una fama de un hombre muy bueno en toda la localidad e incluso en varias partes de la ciudad se le conocía esto. A este consultorio atendimos muchas veces a personas con escasos recursos. E incluso el tratamiento, el doctor muchas veces se los dio gratis, si es que tenía la medicina ahí. Por lo tanto, algunos policías que ya conocían esta fama del doctor, a veces, que no fueron muchas, cuando se encontraban a algún vagabundo o alguna persona de la calle que necesitaba, ya sea por heridas, ya sea por otra cosa, asistencia médica, pero que fuera algo rápido, se la llevaban al doctor, y el doctor, con gusto, y más si se trataban de niños, los atendía. Por esto mismo no se me hizo raro una noche, cuando una camioneta de policía arribó enfrente del consultorio del doctor, y de esta sacaron a una anciana que inmediatamente reconocí. Esta abuelita era residente de una localidad cercana, y algunas veces había ido al consultorio, pero en compañía de sus nietos. Aquella abuelita venía totalmente histérica, y ambos policías tenían que contenerla. Ella venía gritando, incluso venía llorando, pidiendo ayuda. Cuando entró al consultorio, no fue necesario que yo llamara al doctor, pues los gritos fueron suficientes para que él saliera. Los policías le dijeron que la habían visto corriendo en las calles, gritando por ayuda, y en un principio pensaron que tal vez la habían robado, o la querían robar. Pero en el estado que la veían era un poco extraño, ya que la señora se encontraba con una bata y con unas pantuflas que obviamente dejó tiradas en la calle. Por su vestimenta, era de creer que estaba en la cama durmiendo, cuando, sin ninguna explicación, salió a correr en la calle. Les tengo que decir que esta anciana jamás había sufrido de un comportamiento igual. Es decir, era una señora que era conocida por ser buena, por ser amante de los animales y simplemente ser amable con todos. Y así fue a lo largo de su vida. Aquel comportamiento tan errático era simplemente una novedad para todos. Cuando el médico se acercó a ella y trató de apaciguarla, le dijo: tranquila, madrecita, tranquila. ¿Qué le pasa? ¿De quién está huyendo? La señora simplemente decía que él la estaba persiguiendo y que por favor la ayudara a escapar de él. El médico estaba completamente confundido y le preguntaba una y otra vez: ¿de quién? ¿De quién está huyendo? La señora simplemente decía que un hombre la estaba persiguiendo y que éste quería acabar con su vida. Después de meterla al consultorio y ponerla en la única camilla que tenía el doctor para las personas que venían de mucha urgencia, interrogó a los policías. Los policías le contaron que simplemente la habían visto en la calle, que la tuvieron con ellos mucho tiempo, aproximadamente unos 15 minutos, pero que la señora no dejaba de gritar, y a pesar de que rodearon la zona, no encontraron a ningún hombre que la estuviera persiguiendo. El médico creyó que esto se trataba de alguna alucinación, tal vez efecto de algo que consumió, o tal vez algún efecto colateral que tenía de una de sus enfermedades. Este médico me pidió ayuda para controlarla. Queríamos suministrarle algún tipo de tranquilizante, pero la señora no quería. Se movía demasiado, e incluso con los policías ayudando, esto era prácticamente imposible. No podíamos inyectarla,
y se rehusaba a consumir algún jarabe o alguna pastilla, por lo que lo único que se le vino a la mente en ese momento era hablarle a sus hijos, los cuales él conocía a la perfección al igual que yo. Incluso teníamos sus números. Empezamos a hablarles y a decirles que su madre se encontraba en el consultorio y que estaba muy alterada. Pensamos que tal vez los hijos nos darían alguna razón de esto, pero tampoco nos dijeron nada. Para ellos también era una sorpresa. Su madre no se comportaba de esa manera. Dejamos a la señora ahí recostada, y cuando yo me fui a la parte delantera a cerrar la cortina y a cerrar la puerta para que ya nadie más entrara, pues ya era de noche, la señora empezó a gritar todavía más desesperadamente. Yo fui de inmediato y noté que en sus brazos, en el antebrazo, al igual que a la altura del hombro y parte de su pecho, se encontraban rasguñados. Los rasguños eran profundos y de estos estaba saliendo sangre. De inmediato fui y la atendí. Le vendé las heridas y casi por instinto vi sus manos y vi que tenía uñas largas. Pero por más que les busqué, Alex, estas no tenían ninguna marca, ninguna manchita, o tan siquiera un pedazo de carne que se los había desprendido. Todo era demasiado extraño. Era como si alguien le hubiera hecho aquellas heridas. El médico se dio cuenta de esto y me preguntó si había alguien más en el consultorio, pero solamente estábamos nosotros dos. Quedamos en que íbamos a estar en la misma habitación con ella hasta que sus hijos llegaran. Planteamos la posibilidad de hablarle a alguna ambulancia, pero los hijos se encontraban todavía más cerca y nos dijeron que ellos se le iban a llevar, ya sea a un hospital o con algún especialista, pero la señora tenía que atenderse. Estuvimos ahí con ella hasta que en cierto punto se calmó. Una vez ya tranquila, nos miró a los dos y empezó a llorar. Nos dijo que ya se iba a ir y que aquel hombre se la iba a llevar. Tanto yo como el médico le preguntamos, ¿cuál era aquel hombre? ¿De qué venía huyendo? La señora nos dijo que últimamente había tenido muchas pesadillas, en donde veía a un hombre, o algo con la forma de un hombre, ya que era completamente oscuro, y portaba un sombrero puntiagudo. Sus ojos eran rojos, y con cada pesadilla que ella tenía, este se iba acercando más y más hacia ella. Aquellas pesadillas eran terribles, pero ella pensó que simplemente se trataban de eso, algunos malos sueños. Pero todo cambió cuando empezó a ver a aquel hombre dentro de su casa, cuando ella ya se encontraba despierta, acechándola en las esquinas, en el baño, en una habitación cuando la luz se encontraba apagada, hasta que inevitablemente una noche la comenzó a perseguir. La ancianita vivía sola, su esposo ya había fallecido, sus hijos habían crecido y si bien la mayoría de ellos todavía no estaban casados, ya se encontraban viviendo en departamentos aparte, por lo que la señora se encontraba sola la mayoría del tiempo. Una vez sabiendo esto, el doctor pensó que esto era alguna crisis nerviosa. Tal vez todo lo estaba imaginando. Cuando llegaron los hijos, él fue a abrir la puerta y yo me quedé con la señora. En ese momento los ojos se le pusieron en blanco y empezó a gritar que estaba aquí. Yo traté de calmarla, Alex. La tomé de los hombros, pero sus ojos no volvieron a la normalidad. La señora enfrente de mí perdió la vida, así sin ninguna explicación. Los hijos llegaron y obviamente se la llevaron, pero yo sabía que esa señora se había despedido en ese momento. Lo que se llevaron era un cuerpo sin vida. Al día siguiente se nos dio la noticia. Como creí, la señora no pudo llegar al hospital y el motivo por el cual había perdido la vida era un tanto extraño. Dijeron que el motivo era ahogamiento, pero todos fuimos testigos en ese momento. Lo que sea que le estuviera tomando el cuello, nosotros no lo podíamos ver. Durante muchos años, esta experiencia me carcomió la mente. No sabía cómo explicarlo.
Aquella mujer había fallecido enfrente de nuestros ojos sin nosotros poder hacer nada. Años después, pues como te digo, es una localidad grande, volví a encontrarme con sus hijos, esta vez ya más grandes obviamente, e incluso casados, y cuando estuvimos platicando sobre su madre, ya que era una señora muy conocida y muy querida, ellos nos dijeron que su madre en algunas ocasiones les dijo que tenía pesadillas, pero para nada les explicó que era algo importante. Ella solamente se los mencionaba. Así que ellos no le prestaron atención a esto, es como si todos tuvieran una pesadilla. Pero que en las últimas fotos que le tomaron a su madre, antes de aquel fatídico día, fotos con sus nietos, o de ellos abrazándola, se podía ver una sombra, siempre acechando en alguna esquina o en alguna puerta de la casa, atrás de su madre. En definitiva, lo que acechaba a aquella señora, estoy más que segura que no era producto de una pesadilla, y es algo que hasta el día de hoy no puedo comprender, pues soy una persona escéptica, pero a pesar de que soy escéptica, no puedo negar que en aquella ocasión viví una experiencia enteramente paranormal. Hola, saludos a toda la banda de criptomaníacos. Les voy a contar una historia que me sucedió mientras trabajaba en un hospital privado. No es una historia per se, es algo que sucede noche con noche en aquel hospital. La verdad desconozco si esto pasa en otros hospitales, pero al menos en ese en el cual yo trabajé, es algo que se repite constantemente y que todas las enfermeras, algunos médicos y personal de intendencia, así como también guardias, pueden dar fe de esto. Como en todos los hospitales privados, hay ciertas áreas que se especializan. Tenemos una de pediatría, hay una área para niños mayores a 5 años, otra área para niños mayores a 10, y tenemos una área solamente para niños recién nacidos. En este cuarto se ponen todos los niños recién nacidos, los que nacen sin ninguna dificultad, así como también los que necesitan incubadora, ya que nacen en un estado precario, para que me entiendan, que necesitan estar en observación. Esta área, por lo regular, siempre se mantiene con niños, pero ha habido ocasiones en las que por 3, 4, 5 días se mantienen deshabitadas, sin un solo bebé. No hay una causa en particular, simplemente sucede. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que se nos llena y no nos damos abasto con los nacimientos. Como entenderán, esta área es muy volátil, pero lo que siempre sucede es que cuando estás pasando cerca de esta área, de este cuarto, siempre escuchas llantos de bebés. Obviamente, para quienes están escuchando este relato, de seguro piensan que es algo normal escuchar el llanto de un niño en la madrugada, sobre todo si tienes a puros bebés recién nacidos. Lo que pasa es lo siguiente: si bien en algunas ocasiones cuando entras ves a algunos bebés llorando, en otras ocasiones, cuando entras a aquella habitación, todos los bebés están durmiendo. No hay ni uno solo despierto. Y esto causa aún más angustia, más terror, o cuanto menos te causa intriga y un poco de extrañeza cuando entras y estás escuchando aquel llanto, pero ves que la habitación está completamente vacía. Como expliqué antes, hay algunos días en donde no tenemos bebés, y a pesar de esto, se siguen escuchando los llantos provenir de aquel cuarto. Algunas personas también dirán que esto ya lo he escuchado varias veces, que es simplemente el eco, aquellos llantos de bebés
durante el día, durante otras noches, se quedan encerrados y simplemente se repiten durante la madrugada. Y todos estaremos de acuerdo de que esta explicación suena lógica, pero ya no suena tan lógica cuando sucede otro acontecimiento que a todas las enfermeras que estamos en esa área nos ha sucedido. Y es que escuchamos una voz infantil llamándonos por nuestro nombre. Es decir, yo me llamo Mónica, y justo cuando estoy pasando cerca o enfrente de la puerta de aquella área, escucho mi nombre, como si un niño de no más de 5 años me estuviera llamando desde adentro de aquella sala. En ese momento yo me detengo, me doy la vuelta, entro, y siempre cuando ocurre esto, que eres ya sea una enfermera, un personal de limpieza o un médico, que te llamen por tu nombre en esa área, siempre sucede cuando ésta se encuentra completamente vacía. Esta no es una coincidencia. A todos nos ha pasado, aunque sea una vez. Simplemente es algo que pasa en aquel hospital. Y si bien las primeras ocasiones me dio miedo, a la par de que pasaron los años, me acostumbré a esto. Y cuando pasaba cerca de ahí y escuchaba mi nombre resonar a través de la puerta y por los pasillos oscuros, porque cabe recalcar que esto solamente sucedía durante la madrugada, simplemente seguía con mi camino. Yo he investigado, al igual que otras enfermeras y médicos, pero ninguno ha dado con alguna respuesta. Según y hasta lo que tenemos entendido, ningún bebé ha fallecido en aquel lugar. Tampoco se ha suscitado ninguna tragedia, y vuelvo y recalco, nada que nosotros sepamos. Pero esta actividad paranormal que sucede ahí dentro es constante y cada noche. Y hasta el día de hoy, estoy segura que sucede. Simplemente es algo que pasa y que ninguno de nosotros le encuentra explicación. Hola Alex, mi nombre es Teresa Valvidia. Mi experiencia se remonta a aquellos años lejanos en los cuales yo trabajaba. Actualmente solamente me dedico a mi hogar. Mi marido es el que trabaja y yo me encargo de mis hijos. Pero durante el tiempo que estuve desempeñándome como enfermera, viví algunas experiencias que me quedaron para toda la vida. Una de ellas es la siguiente. Antes de contárselas, les quiero preguntar si algunos en tu comunidad, que seguramente sí, conocen la leyenda de la planchada. La planchada es un espíritu que solamente se aparece en los hospitales. En algunos casos se dice que esta enfermera ayuda a los pacientes. Es una enfermera muy pulcra. De hecho, por su mismo nombre, la planchada, lleva todo su uniforme planchado y que solamente se le aparece a aquellos pacientes que más se le necesita. Se dice que ayuda, aunque hay otras historias que más bien dice que los aterra y que cuando se aparece solamente es un augurio de que uno de los pacientes en ese piso va a fallecer. La historia es como la cuentan popularmente. Una enfermera que se enamoró de un tipo extranjero. Esta enfermera trataba muy bien a sus pacientes y le gustaba mucho su trabajo, pero al ser engañada con este extranjero y él, al casarse con otra mujer, la planchada se volvió loca y completamente depresiva. Empezó a tratar mal a todos sus pacientes y consecuencia de esto, muchos de ellos fallecieron. Después se dice que ella cayó enferma, otros dicen que ella misma se quitó la vida, pero lo más importante de esto, dicen que el alma de la planchada, el espíritu, no descansa en paz y que ahora se manifiesta en los hospitales, ya sea para hacer el bien o hacer el mal. Esta historia la conocía muy bien yo, ya que mis compañeras, también médicos, y en general todo el personal que trabajaba en el hospital, decía que ahí se aparecía la planchada en punto de las 3 de la mañana. Algunas noches sí y algunas noches no.
Yo obviamente creí que esto solamente era una leyenda, un cuento de terror que, de seguro, se contaba en todos los hospitales, pues tenía bastante conexión con las enfermeras. Pero resulta que una noche, cuando estaba pasando con mis pacientes, algunos a darles medicina, algunos otros simplemente a checar sus signos vitales, me encontré con algo extraño. Justo cuando llevaba unos medicamentos para un paciente, este me contestó que ya los había recibido, que una enfermera había entrado y que se los había dado. Obviamente yo no le creí en un principio, pero todo cambió cuando vi el vaso de agua y también el recipiente donde llevan las pastillas, que se encontraban a un lado de él. Yo ya lo había atendido hace algunas horas, por lo que sabía muy bien que yo no había dejado nada ahí. Eso, alguien lo había traído recientemente. Simplemente tomé esto como algo curioso, Alex, y no le di mayor importancia. Seguí con mi trabajo, pero este extraño suceso de pacientes siendo atendidos antes de que yo fuera a sus cuartos no pasaba diariamente, pero sí pasaba casi cada 4 días, 6 días, aleatoriamente, y esto me tenía un poco confundida. En un principio pensé que era otra de mis compañeras, que tal vez me estaba ayudando, pero esto era algo muy extraño. Mis compañeras sí me ayudaban, pero siempre y cuando yo se los pedía. No me ayudaban simplemente así, pues cada una tenía su trabajo que hacer, y tampoco se podía desvivir por ayudar a otras. Por lo que llegó una ocasión en la que entré a un cuarto donde se encontraba un niño de 12 años. No era un niño muy grande ni muy pequeño, y además se había portado muy bien, por lo que se me facilitó preguntarle, que me dijera qué enfermera había entrado y lo había atendido. Esto teniendo en cuenta que el chico me había dicho que una enfermera hace aproximadamente unos 20 minutos, antes de que yo llegara, había entrado y había hecho mi trabajo. El chico me empezó a decir que esta enfermera vestía con un uniforme muy distinto al de nosotros, y que este era muy bonito, era reluciente y muy bien planchado. Era una enfermera pulcra, podíamos decirlo, pero que tenía algo distinto a las otras. Aparte de su vestuario, el chico decía que siempre cuando ella se iba, ya que la había visto hasta ese momento 3 veces, le tocaba la cabeza y sentía su mano fría completamente, como si lo estuvieran sobando con un hielo en su pelo. A mí me dijo esto, y yo no sabía cómo actuar en ese momento. Al pasar los días, decidí que me iba a quedar en aquel pasillo, más que nada por la curiosidad de saber quién era la enfermera que estaba rondando por ahí, ya que mis amigas, mis compañeras me habían dicho que ellas no habían sido, y una que otra me dijo que era la planchada. Obviamente yo no creía en esto, por lo que me planté cerca de 4 noches seguidas, allí enfrente del pasillo, simplemente sentada, ordenando algunas cosas que tenía que hacer. Me llevé un mesabanco que teníamos apilados en el almacén. Estos mesabancos pertenecían a los estudiantes que todavía se encontraban en la escuela, estudiando enfermería o medicina. Los utilizaban cuando venían a hacer prácticas. Y entonces yo me encontraba ahí sentada. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana, cuando vi una sombra moverse entre los pasillos. Era la silueta de una enfermera que vestía muy diferente a nosotras. Yo me le fui acercando, pero no pude disimular mis pasos. Nosotras usamos unos tacones algo altos y en el silencio absoluto de la noche, pues son bastante perceptibles. Mientras que yo iba caminando hacia ella, ella se detuvo súbitamente, y justamente cuando la tenía a tan solo unos metros de mí, empecé a mirarla como yo siempre lo hago, de arriba hacia abajo, y fue en este momento que me di cuenta de algo a lo que no le había prestado atención
Al mirar hacia abajo, noté que esta enfermera iba flotando, Alex. Esta no tenía pies. Su vestido se encontraba levitando en el aire. Justo cuando me di cuenta de esto, aquella extraña enfermera se fue dando la vuelta y pude ver su rostro. Esta no tenía rostro. Era una calavera. No tenía piel, no tenía ojos ni labios. Solamente era una calavera vestida de enfermera. En ese momento yo me congelé, algo que jamás me había pasado, y no sé por qué reaccioné de esa manera. Simplemente me quedé parada, mientras que este extraño ente siguió con su camino y simplemente desapareció. Cuando pude, al menos tener un poco de control en mi cuerpo, empecé a caminar hacia el ascensor para irme de aquel lugar. Mis pasos los sentía muy pequeños, o sea que avanzaba milímetros, a pesar de que yo sabía muy bien que estaba caminando rápido. El transcurso del pasillo al elevador se me hizo sumamente largo y demasiado pesado por alguna razón. Tomé el ascensor y sentía que mi corazón se iba a salir del pecho, cuando me encontré con un médico, el cual le dije todo lo que había visto. Mis compañeras, en compañía de otro paramédico, subieron al piso, pero no vieron nada. Y todos, absolutamente todos, me dijeron lo mismo, que a la que había visto era la planchada. Esta experiencia me sirvió para tener más en cuenta mis horarios y tratar de hacer todo mi trabajo con los pacientes antes de las 3 de la mañana, para de esa manera no volver a encontrarme con este extraño ente. Hola Alex, mi nombre es Soledad Briceño. Esta siguiente experiencia me pasó hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Yo soy enfermera, para eso estudié, y por lo tanto me he desempeñado tanto en grandes hospitales, así como en otros pequeños. Cuando terminé la universidad, tomé la decisión de, por lo menos, regresar a mi pueblo natal, donde están mis padres y mis hermanos. Había pasado cerca de algunos 6 o 7 años que me había ido a la ciudad, tanto para estudiar el bachillerato, así como también la universidad, y por lo tanto, había pasado mucho tiempo alejada de ellos. Cuando llegué, me di cuenta de que había una oportunidad de trabajo, un instituto que se llama DIF aquí en México. Creo que muchos lo conocen. Por parte de algunos familiares pudieron acomodarme ahí. Este DIF era muy pequeño, como la mayoría, y pues recibíamos a personas que se encontraban en precarias situaciones, personas que no tenían seguro social, y también personas que no tenían pues tanto dinero. Por lo tanto, las personas que se encontraban en un estado muy delicado eran las que tenían preferencia para quedarse en uno de aquellos cuartos. Estos cuartos solamente eran 3. Como les expliqué, aquel DIF no tenía muchas habitaciones, y cuando el exceso de pacientes era bastante, por obvias razones, se tenían que meter incluso hasta 5 pacientes por habitación. Cabe recalcar que solamente había una cama para cada una, por lo que los otros pacientes teníamos que improvisar para hacerles una cama, que constaba de colchas, sábanas, así apiladas una arriba de otra, y después acostábamos al paciente. Estas habitaciones se encontraban justo abajo de las habitaciones en donde nosotros almacenamos los medicamentos, ya sea pastillas, inyecciones, etcétera, etcétera. Todos los pacientes, durante la noche, que quiero recalcar no eran pocos, eran como 10 aproximadamente, siempre nos decían algo que nosotras, las enfermeras,
nos desataba una cierta curiosidad y nos extrañaba mucho, y era que los pacientes nos decían que arriba en el techo se escuchaban ruidos extraños, ruidos como de garras, arrastrando por el piso. Ellos sabían que había un segundo piso, y preguntaban qué era eso, que por qué se escuchaba todas las noches, y que sobre todo eso era el extraño ruido que muchos pacientes hacían que tuvieran insomnio, debido a que se escuchaba muy espeluznante y muy tétrico. Nosotros atribuimos este ruido a que simplemente tal vez confundían el ruido de rasguños con el de las pisadas, pues obviamente durante la noche, debido a que teníamos muchos pacientes en la recepción esperando medicamentos, ya sea pastillas, jarabe, inyecciones, toda la noche, toda la madrugada, pues obviamente sobíamos varias veces por estos medicamentos. Y creíamos en ese momento que los pasos que dábamos eran lo que ellos escuchaban. Aunque claro, es muy diferente el sonido de unos pasos al sonido de garras. Entonces esto no tenía mucho sentido. Los pacientes que dormían en las últimas 2 habitaciones siempre era lo que nos decían. Y era por este motivo que muchos simplemente no pegaban el ojo. Al pasar el tiempo, y como pasa en muchas instituciones que no tienen muchos recursos, mucho dinero, pues ciertas habitaciones se van cambiando y tratan a como pueden de acomodarse en espacio. Así que se tomó la decisión de que uno de los cuartos de arriba, que funcionaba como almacén para toda la medicina, ahora también iba a ser una habitación para pacientes. Les tengo que recalcar que estábamos en un pueblo, por lo que lo más cercano a un hospital era este DIF. Así que inmediatamente la primera noche se llenó por completo aquella habitación. No recuerdo si eran 4 o 5 personas las que estaban ahí. Y estas mismas 4 personas gritaron al mismo tiempo, por eso de las 4 de la mañana. Yo subí inmediatamente corriendo, al igual que un doctor y una enfermera. Todos subieron preguntando qué era lo que había pasado, por qué todos estaban gritando. Todos los pacientes nos contestaron que habían visto a un hombre alto y delgado, con unos brazos enormes, que caían hasta el suelo, arrastrando lo que parecían ser sus manos. Sus manos estaban en contacto con el suelo, y con este rasguñaba el piso. Fue este mismo sonido el que los había despertado, y tan pronto lo vieron, empezaron a gritar. Todos y cada uno de los pacientes nos decían lo mismo. Estábamos muy confundidos. Que un paciente te lo diga, bueno, puede tener alguna razón lógica, pero que 4 pacientes te lo digan al mismo tiempo, esto ya era extraño. Como pudimos, controlamos a los pacientes y los hicimos pues quedarse ahí, ya que no había más espacio. Algunos ni siquiera durmieron. Recuerdo que 2 noches después, mientras yo estaba entrando a uno de los cuartos de abajo a tomarle los signos a un paciente, todo estaba en absoluto silencio, a excepción del ruido de la recepción que se centraba por completo al frente. Empecé a escuchar el ruido como de unas garras que se iban arrastrando por el piso de arriba. En ese momento, yo miré hacia arriba, tratando de captar de dónde venía aquel ruido. Y sí, era como lo estaban contando. El ruido de aquellas garras arrastrando venía precisamente de arriba, de donde me encontraba en ese momento. Rápidamente terminé de tomar los signos y salí a la recepción. Nosotros no éramos muchos, éramos tan solo como 8 o 9 elementos, incluyendo médicos y personas de intendencia. Todos nos encontrábamos en el primer piso. Nadie se encontraba arriba. Y justo cuando me cercioré de esto, porque fui y pregunté, casi inmediatamente, los pacientes del segundo piso empezaron a gritar. De nuevo estaba todo el descontrol. Subimos inmediatamente, abrimos la puerta. Los pacientes estaban completamente alterados, Alex, y gritaban lo mismo, que un hombre muy alto, delgado y con las manos demasiado largas cayéndoles hasta el piso arrastraba unas garras, y que éste se les quedaba observando. Cabe recalcar algo.
Y es que estos pacientes que decían ver aquella extraña criatura eran pacientes completamente diferentes a los que la habían visto la primera vez, por lo que no había forma de que ellos supieran con exactitud cómo era que lucía esta criatura por parte de otros pacientes, si no es que ellos mismos la habían visto. Esto empezó a repetirse muchas veces, tanto así que tuvieron que simplemente volver a poner aquel cuarto como bodega. Quitaron a los pacientes de ahí. Por otro lado, aquel ruido que venía desde arriba, aquellas garras arrastrándose, siempre se escucharon. Y escuchamos este ruido tanto enfermeras como también pacientes y doctores. Por suerte, este extraño ente jamás se nos apareció a ninguna de nosotras, porque dudo mucho que cualquier enfermera hubiera durado tiempo ahí trabajando si lo hubiera visto en el almacén de medicamentos. Parece que solamente se les aparece a las personas que están en ese cuarto. No sé por qué aquella cosa habita en aquel hospital, ni sé por qué se aparece cada madrugada. Es simplemente un ente que vaga por aquel cuarto, ya que solamente se aparece ahí. Y hasta la fecha en la que me salí de aquel trabajo, se seguía escuchando. Y si tenías la mala suerte, incluso se te aparecía. Eso fue lo que me contaron algunas personas de intendencia, que pasaban mucho tiempo en aquel cuarto o se demoraban limpiando. Empezaban a sentir una presencia siniestra que los observaba y los seguía. Espero les haya gustado mi historia. Saludos a todos los criptomaníacos. Hola Alex. Quiero que mi nombre permanezca anónimo. Soy enfermera. Lo he sido gran parte de mi vida. Como enfermera, he tenido buenos momentos, así como también malos. He sentido la felicidad de algunos pacientes y de los parientes de estos pacientes cuando se les da una muy buena noticia, cuando por fin liberan una enfermedad, cuando se curan, cuando se dan de alta. Muchos familiares esbozan una sonrisa, pero así como hay momentos buenos, momentos en los que estas personas te contagian su alegría, como cuando es un nacimiento, también hay momentos malos. Hay momentos en los cuales una como enfermera está presente cuando se les da la noticia a una familia que está llorando, a una familia resignada, que su familiar, ya sea su padre, su hermano, su esposo, su novio, o su esposa, o tal vez alguna persona que ellos estiman y quieren mucho, ha fallecido. Esto lo vivimos constantemente, y uno tiene que desarrollar nervios de acero para que el llanto y la desesperación de las demás personas no te afecte. Pero sucedió algo. Sucedió un episodio muy triste en aquel hospital donde yo trabajaba. Fui testigo de una historia paranormal, al igual que aterradora y triste. Yo acababa de entrar a mi turno. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, cuando en eso a urgencias llegaron unos paramédicos. Traían a una mujer y a su hija en un pésimo estado. Habían sufrido un choque automovilístico y se trataba de la madre y su hija. Tristemente, la hija llegó sin vida. Era una niña de 9 años. Su madre, por otro lado, ella consiguió estabilizarse, a pesar de estar muy débil y en un estado precario. Logró salvarse, pero su hija no tuvo la misma suerte. A pesar de que no la conocía de nada, solamente me podía imaginar el dolor que estaba a punto de sentir a aquella mujer, recuperándose, posiblemente de un evento muy traumático como lo es un choque automovilístico. Decirle que su hija había perdido la vida en de seguro iba a ser devastador para ella. Llegó el marido. Se trataba de una familia que, para más tristeza, era su primera hija.
Según el testimonio que nos dio su marido entre lágrimas, así como también otros parientes, es que esta madre estaba llevando a su hija hacia la escuela. Ellas dos ya habían llegado, se encontraban entrando a esta misma y estaban hablando con la profesora en la entrada, cuando en eso la profesora le recuerda a la niña el proyecto que tenían que traer ese mismo día. La niña había olvidado el proyecto, y no solamente lo había olvidado, sino es que ella no sabía en ese momento dónde lo había guardado. Tenía la mente en blanco. De seguro a muchos de ustedes les ha pasado, sobre todo si tienen hijos. A veces los niños van tan dormidos que no se acuerdan de ciertas cosas primordiales al llevar a la escuela, y en ese momento la madre tampoco se acordó de aquel proyecto. Debido entre todas las confusiones, decidieron regresar a la casa, la niña acompañando a su madre, para buscar el proyecto, ya que las dos no sabían dónde estaba. En el transcurso, la madre llamó al padre, que ya se encontraba en el trabajo. Ella le preguntó si de casualidad no había visto un proyecto que se trataba de un cuaderno improvisado. Era un cuaderno que la misma niña tenía que haber hecho, y que dentro de este, a manera de ilustración, tenía que poner una especie de árbol genealógico, con los puestos, empleos de ambas familias, tanto de su madre como de su padre, a los cuales durante una semana los había traído de arriba para abajo con fotografías de familiares, etc. El marido no había visto nada, por lo que tenían que llegar a la casa y básicamente buscar en todos los lugares, más precisamente en el cuarto de la niña, a ver dónde lo había guardado, pero no consiguieron llegar a casa. Una camioneta se había pasado un semáforo en rojo y chocó con este automóvil, dejando muy grave a la madre y cobrándose la vida de la hija. Según tengo entendido, esto no lo sé al 100%, pero se dice que la camioneta que las chocó quedó todavía muy bien, y quien iba en esta no quedó inconsciente debido a lo que había hecho. Se dice que esta persona simplemente emprendió la huida, aunque otros dicen que sí lo atraparon algunos días después, pero yo no puedo afirmar esto ya que no sé muy bien qué pasó. El caso es que cuando se estaba recuperando la madre, el marido pasó con ella. Le sugerimos que no le dijera nada todavía sobre su hija, ya que apenas estaba despertando, apenas estaba recuperándose, y tal vez una noticia como esa haría que perdiera las fuerzas de vivir. Le recomendamos que le dijera hasta el día siguiente, una vez que ella se encontrara ya rehabilitada. Mientras ellos estaban hablando, yo estaba con el marido, ahí atrás, a la par también de otro médico, y lo que dijo aquella mujer nos sorprendió a todos, pues ella decía y aseguraba que su hija estaba bien, porque ella había ido hace algunas horas hasta aquella habitación donde ella estaba y le había tocado el brazo, la había despertado. Una de las cosas que más le preocupaban a la madre era saber el estado de su hija, pero al voltear y verla con una bata de hospital pero sin ningún rasguño, hizo que se sintiera mejor, hizo que tuviera las fuerzas suficientes para recuperarse. Dice que la niña estuvo hablando con ella, debido a que la familia tenía una forma de recompensar las altas calificaciones de su hija. Esta niña era una obsesionada por sacar buenas calificaciones para que la siguieran consintiendo, por lo que esta niña le dijo a su madre, ahí en el hospital, que ya recordaba dónde estaba su proyecto, que estaba en un cajón hasta mero al fondo del armario, que ahí lo había guardado, y que le dijera a su padre que se lo llevara a la maestra, ya que ella no quería bajar de calificación. La madre esto se lo contó al padre, en forma de una anécdota graciosa. Era más que obvio que la maestra, al enterarse lo que les había pasado, lo del proyecto, era lo mínimo que le iba a importar. Pensamos todos juntos que esto que había dicho la madre era solamente una alucinación debido al evento que había pasado. De seguro su cerebro estaba proyectando cosas que no estaban ahí, o tal vez sus deseos, aquellos deseos de ver a su hija con bien, simplemente le estaban manifestando estas visiones. Pero el padre nos dijo todo lo contrario. Al llegar a casa,
Él nos platicó que recordó estas palabras de su esposa. Fue al armario de la niña, lo abrió y ahí se encontraba aquel libro. Tal y como ella le había dicho, él sabía muy bien que su esposa no tenía manera de saber que el proyecto se encontrara ahí, pues antes de que llegaran a casa había sucedido el accidente. Tristemente, al día siguiente, se le tuvo que dar la noticia a la madre, la cual estaba en negación completa, pues ella decía una y otra vez que había visto a su hija. La había visto ahí en el hospital, que ella la había ido a ver, cuando en verdad su hija había llegado sin vida. Lo que algunos dicen, algunas enfermeras y médicos que son religiosos, es que el espíritu de su hija se le manifestó en un momento muy precario, en un momento decisivo, sobre si ella perdía la vida o seguía con vida. El espíritu de su hija le dio las fuerzas suficientes para que la madre se recuperara, haciéndole creer que ella aún estaba con vida. Mi nombre es Esmeralda Villalobos. La experiencia que les voy a contar a continuación pertenece a mi madre. Ella fue enfermera cuando yo iba a la primaria y secundaria. Después de un tiempo, ella dejó la profesión y se dedicó a otra cosa. Pero esta anécdota la recuerda muy bien y siempre nos la cuenta cuando estamos en un hospital, como dándonos a entender que ciertos pacientes, aun cuando fallecen, no se van enseguida. Algunos pacientes se quedan minutos o horas, tal vez ignorando que ya fallecieron. Ella dice que una mañana, ella iba llegando al hospital. Ella tenía el turno de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en un lejano año 2007. En aquel tiempo, era temporada de invierno, por lo que ella llegó cerca de las 6:30 para tener tiempo de acomodarse, y todavía estaba oscuro. Todavía no había salido el sol, era un horario de invierno, por lo que antes de comenzar su jornada laboral, fue a hacer sus deberes. Y en el transcurso de este camino, se encontró con que de una sala de urgencias estaba saliendo una señora, una anciana, una viejita que a lo mejor tendría algunos 80, 90 años. Su cabello cano, caminaba toda jorobada, estaba flaquita, chiquita. Mi madre no es tan alta, y pese a eso, ella dice que le llegaba como al pecho. Ella iba con su bata y tenía unas vendas rodeándole la cabeza. Posiblemente esta viejita hubiera tenido algún tipo de contusión, tal vez algún tipo de caída, o tal vez padecía de la cabeza, migraña, dolor, etc. Había muchas razones para que los pacientes trajeran ese tipo de venda en ese lugar. Obviamente esta ancianita caminaba muy lento y casi ayudándose como bastón la pared del hospital, siempre recargando su mano derecha ahí para dar un paso, otro paso, otro paso. Mi madre se detuvo con ella y amablemente le dijo: «Madrecita, ¿para dónde va? ¿Qué hace levantada?». Esta anciana muy amable le explicó que tenía ganas de ir al baño y que solamente estaba caminando hacia allá, que ella podía, que no quería molestar a los enfermeros. Mi madre obviamente la ayuda, la toma del brazo y con su ayuda llega más rápido al baño. Antes de entrar, la anciana le dice: «No te preocupes, yo me las arreglo, yo puedo entrar sola, ve tú a hacer tus quehaceres, ustedes tienen mucho trabajo que hacer». Mi madre entiende, se va, hace lo que tiene que hacer, que ella recalca que no se había tardado mucho, a lo mejor algunos 3 o 4 minutos. Ya iba de regreso, cuando de pronto ve hacia el baño y ve que no hay nadie saliendo de él, ni en el pasillo está caminando nadie, por lo que rápidamente va a aquella sala de urgencias. Y sí, en efecto, hay varios pacientes ahí, todos están dormidos, pero ninguno es una anciana. Sale de inmediato a la habitación y va directo al baño, creyendo en su mente que tal vez la ancianita todavía no sale del baño. Mi madre se queda enfrente de la puerta del baño
Ella no quería entrar al baño, tal vez porque no quería que pareciera que la estaba presionando, hasta que finalmente escucha la cadena de un baño bajando, gracias al silencio casi absoluto del hospital. Pero quien abre la puerta no es una anciana, es su compañera, otra enfermera, la cual le dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quieres entrar al baño? Mi madre le dice que no, riéndose, ya que son compañeras y se conocen de mucho tiempo. Ella le explica que hace apenas unos minutos le había ayudado a una anciana a entrar al baño y que a esta misma anciana la estaba esperando. Su compañera se nota algo confundida y le pregunta: ¿pero cuál anciana? Yo estaba ahí dentro y estaba sola. Mi madre le dice que no, que ella le ayudó a una anciana a entrar ahí y que esta no está en su cama, probablemente todavía se encuentra dentro de uno de aquellos cubículos. Ambas enfermeras entran y primero tocan las 4 puertas que hay en el baño. Tocan 1, tocan 2, tocan 3, tocan 4 y después simultáneamente las van abriendo una por una, solamente para ver que no hay nadie ahí. La anciana no se encontraba. Se le hace muy extraño a mi madre y también a su compañera, y ambas van hacia aquella habitación de donde había salido esta viejita, pero no la encuentran igualmente. Al pasar las horas y al estar con uno de los médicos que atienden en esa sala, en ese piso, mi madre le pregunta que si él conocía a una ancianita de nombre Lorena, ya que la anciana le había dicho su nombre antes de entrar al baño. Se habían presentado y le había agradecido. El doctor le dice que sí, que había una paciente en esa misma habitación con aquel nombre, Lorena. Era una viejita, pero que para ese momento ya había fallecido. Aquella anciana había fallecido aquella madrugada a las 3 de la mañana debido a un fuerte golpe que había tenido en su casa. Había llegado a tiempo, pero las contusiones eran muchas. No pudo salvarse. Mi madre le pidió más información sobre esta ancianita, solamente para estar segura. No le dijo para nada que la había visto, pero mi madre queda helada, aterrorizada por completo, cuando el doctor le dice cómo vestía, cómo tenía la venda, cómo lucía. Todas las características de esta anciana eran las mismas de aquella viejita que entró al baño y más nunca salió. Hola a todos, mi nombre es Imelda Ramichel y quiero platicarte unas historias que se contaban, o es más, se cuentan, en un hospital en el cual trabajé. Este hospital pertenecía al sector privado, por lo que tenían diferentes áreas, y en sí los consultorios de los diferentes médicos se encontraban en un edificio completamente aparte y diferente del hospital. Dentro del hospital había diferentes salas, las de urgencias, las de cirugía, y también tenían otra sala más pequeña, en donde se iban y se ponían los diferentes cuerpos de las personas que tristemente no conseguían sobrevivir, ya sea por enfermedad, ya sea por un malestar, cirugía, accidente. Ahí iban a parar todos los cuerpos de estas personas. Era un cuarto frío, o que mayormente estaba un par de grados más bajo de lo que estaba en el hospital. De hecho, si pasabas mucho tiempo ahí, te empezaban a dar escalofríos por todo el frío que había. Si ibas a estar más de 5 minutos, se recomendaba entrar con un tipo de suéter. Esta sala solamente era momentánea, en lo que los familiares venían por el cuerpo, ya sea una funeraria o alguna morgue. Y este lugar siempre, a todos por parejo, nos transmitía un tipo de miedo. Y es porque cada persona que entraba ahí, ya sea enfermera, enfermero, paramédico
doctor o forense, que son los que deberían de estar más acostumbrados a estar en este tipo de lugares, siempre les ocurría algo extraño. Primero les voy a platicar la historia de una amiga, que también era enfermera. Ella dice que entró a este lugar como de rutina. A veces vamos o nos piden los médicos que vayamos por ciertas cosas. Y cada vez que entramos, si hay cuerpos, siempre los vemos reposando en una mesa metálica, pero arriba de ellos se encuentran cubiertos por una especie de manta. Jamás se dejan al descubierto. Esto más que nada porque a veces, para mala suerte, se juntan varios cuerpos ahí, y por respeto y anonimato, las personas que entran ahí por su familiar no deben de ver los otros cuerpos, así que son tapados. Cuando mi amiga entró, observó que había 2 cuerpos, uno de un hombre, como de edad aproximada de algunos 40 años, y otro de un chico, que tal vez tendría algunos 15 o 16 años. Los cuerpos de ambos estaban completamente descubiertos. No había ni una manta cerca, por lo que ella hace lo que tiene que hacer, va por 2 mantas, y justo cuando se disponía a cubrirlos de nuevo, se da con la sorpresa de que esas 2 mesas metálicas se encontraban en el mismo lugar, pero ahora se encontraban completamente vacías. Los cuerpos que reposaban arriba de estas ya no se encontraban. Esto fue suficiente para que mi amiga saliera corriendo de ahí y por un buen tiempo no entrara en esa sala, aun así se lo pidieran. Ella se negaba absolutamente. Otra historia que le pasó esta vez fue a un forense. Tenemos algunos médicos que también son forenses y que si lo pide el familiar, se le puede hacer la autopsia ahí mismo. En una ocasión este forense se encontraba trabajando y no estaba haciendo nada espectacular, solamente estaba tomando algunos datos. Tenía este hombre, el cuerpo de este hombre, solamente con la cabeza descubierta. Todo lo demás lo tenía tapado con esta tela. Era más que obvio que el cuerpo tenía algún tiempo sin vida. Y justo cuando este forense lo tapó de nuevo, cubrió su rostro con la sábana, se podía ver a través de esta sábana que el hombre respiraba. Y no solamente respiraba, sino que también movía los labios, como si tratara de decir algo. El forense, obviamente, al ver esto, rápidamente lo descubre. Pone la mano en la nariz, los dedos en el cuello. Era algo totalmente ilógico, pero se tenía que cerciorar de esto. Pero no descubre nada. El hombre no respira, ni tiene pulso, ni está moviendo los labios. Algo extrañado, y por qué no, también asustado, vuelve y cubre el rostro de este hombre, tan solo para encontrarse con lo mismo. A través de la sábana se podía ver cómo respiraba, cómo el aire salía de su nariz, y también cómo movía los labios. El forense de nuevo alza la manta, ve el rostro del hombre y hace las pruebas de nuevo. Pone sus palmas, sus dedos cerca de la nariz, pero no hay aire. Este hombre no tiene vida, pero no sabe explicar cómo es posible que dé señales de esta una vez que se cubre con la manta. El forense rápidamente termina con lo que tiene que hacer. Cubre el rostro de este hombre y sale rezando incluso inmediatamente de aquella sala. Esta última historia es mía. Resulta que como rutina también entré a esta sala y lo que a mí me pasaba cada vez que entraba era que veía sombras por el rabillo del ojo, pero no sombras como si estuvieran paradas. Eran sombras que se encontraban acostadas en estas mesas metálicas. Yo las podía ver por el rabillo del ojo, y cada vez que yo volteaba, estos cuerpos desaparecían,
Solamente los lograba ver por fracciones de segundo, recostados, cerca de mí. Esto me pasó muchas veces, y justo cuando pensé que nada podía ser peor, me encontré con que en un momento en el que estaba dentro de esta sala, empecé a escuchar que llamaban por mi nombre, pero desde adentro, no desde afuera. Escuchaba claramente como alguien me llamaba, una voz como lejana, pero dentro de la misma habitación. Es difícil de explicarlo, pero escuché mi nombre cerca como de algunas 4 o 5 veces. Obviamente me asusté mucho, y justo cuando ya iba saliendo, me encuentro con mi compañera, que iba entrando, y lo primero que me dice es: ¿Qué quieres? ¿Para qué me estás gritando? Yo, algo confundida y también muy asustada, le digo que no, que yo no la estoy llamando. Es más, yo quiero salir de ahí. Ella me explica que venía por el pasillo y escuchaba mi voz saliendo de aquella sala, llamándola, gritándole, y es por eso que ella iba en camino, pero que, para ser sincera, ella no sabía, como yo me habría dado cuenta, que ella se encontraba cerca. Ella estaba pasando por casualidad y simplemente me escuchó a mí gritando desde adentro. Yo le dije que por mí, todo lo contrario. Yo escuchaba que me estaban llamando desde adentro de aquella sala, y es por eso que yo quería salir de ahí. Ambas asustadas, salimos casi corriendo por el pasillo. Todas estas vivencias solamente me hacen pensar que si esto lo vivimos nosotros, teniendo solamente una sala destinada a estos cuerpos, no me quiero ni imaginar lo que pasa en las morgues. Ese tipo de lugares está cubierto por cadáveres, y de seguro las personas que trabajan con ellos tienen muchas historias que contar. Hola Alex, mi nombre es Kendra Lucía. La experiencia que te voy a contar a continuación me sucedió en el turno de noche, trabajando como enfermera. El turno de noche, como en cualquier trabajo, si bien no es el más movido o te traen de arriba para abajo, como es el turno de día, digamos que sí es el más pesado y el que te repercute, al menos a nivel físico. Cualquier persona que haya estado trabajando de noche te dará fe de esto. Empiezas a sentirte mal, empiezas incluso a tener algunos trastornos alimenticios, ya que no comes a tus horas. Dormir en el día no es lo mismo que en la noche, y por esto mismo, nosotros, al ser enfermeros, profesionales de la salud, nos dan la autorización de dormir un tiempo. Claro, siempre y cuando lo tengamos libre. No podemos dejar ningún pendiente, al menos algo que sea de mucha tensión, durante una noche. Pasa y resulta que en ese preciso momento, en aquella noche, no tenía nada pendiente. Podía dormirme, al caso, 1 hora y media, para sobrellevar todo. Yo me esperaba hasta las 4 de la mañana para aprovechar esto, ya que es la hora en donde uno se siente más cansado y el tiempo pasa demasiado lento. Para mi mala suerte, cuando fui a nuestra oficina, la cual es la designada casi por todos, es en donde vamos a descansar, pero los lugares estaban llenos. Hay 2 sillas ahí, las cuales se reinclinan y se transforman casi como en una cama muy cómoda. Las sillas son muy cómodas. No te duele la espalda, no estás incómodo. Puedes dormir plácidamente ahí incluso unas 2 horas o 3 horas, o el tiempo que tú quieras. Para mi mala suerte, ya habían algunas compañeras ahí, por lo que no me quedaba de otra que irme a una sala que teníamos enfrente. Esta sala era destinada a lo que vendría a ser los especialistas, que es de los urólogos y los ginecólogos. Por obvias razones, esta sala era premeditada para dormirse ahí si las oficinas estaban llenas.
pues como ya era de noche y los especialistas no estaban, obviamente, las salas estaban vacías. Pero esto tenía un problema, ya que, si bien las sillas que estaban ahí no eran del todo incómodas, al pasar el tiempo, vaya que si se te hace un dolor de estar sentado, no importa en la posición que te pongas, siempre te levantas con un dolor en el hombro, en la pierna y peor aún, en la espalda, que son insoportables. Otra cosa que podía hacer era dormirme en una de las camillas o en una de las camas, de preferencia en una sala donde no hubiera pacientes, pero eso era casi imposible. Por lo menos en cada sala había uno, y obviamente no vas a dormirte enfrente de un paciente. Qué falta de profesionalismo sería eso. Pero pasa y resulta que al ir caminando me encontré con una habitación en la cual solamente habían 2 camas. Esa habitación era destinada a algunos pacientes que se encontraran muy graves. Había algunas habitaciones que solamente tenían una cama, y en ese momento yo quería descansar lo más profundamente posible. Así que me di a la tarea. No fui a la sala aquella, estuve buscando habitación por habitación, a ver cuáles estaban disponibles. No me podía dormir en aquella que había visto las 2 camas, ya que en ese tipo de habitaciones estaba prohibido, pero encontré una. Claro, a esto le tenemos que sumar que necesitaba estar abierta, pero por suerte encontré una. Era una habitación sola, con un mueble, una cama, y ahí sin más me dispuse a dormirme. No quería hablarle a las recepcionistas para que me dieran las llaves y abrir una habitación. La verdad se podía, pero yo no quería hacerlo. Solamente encontré una, y ahí me metí, y ese fue mi gran error. Pasa y resulta que mientras estaba dormida, algo me despertó. Poco a poco, fui abriendo los ojos, y fue entonces que lo vi. Era un hombre, alto y delgado. Estaba con una bata de hospital. Estaba mirándome desde la entrada de la habitación, mirándome fijamente. Yo quería responder, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera dormida, pero consciente. Podía verlo, podía mover mis ojos de un lado hacia otro, pero no podía mover ninguna articulación. Vi cómo este hombre se fue aproximando hasta sentarse en la orilla de la cama. Sentí claramente cómo se hundió la cama, mientras que éste, en todo momento, la cabeza y su mirada la tenía dirigida hacia mí. No importaba los movimientos que hiciera, su mirada, su atención, estaba fija en mí. Yo tenía un brazo extendido, y este hombre con sus dedos tocó mi brazo y como que lo acarició. Acto seguido, la mano se me puso helada. Yo la sentía fría, pero llegó a estar tan fría, Alex, que incluso perdí la sensibilidad de esta. Era como si alguna corriente, algo de electricidad, pasara rápidamente por mi mano, y de pronto, de un segundo a otro, ya no la sentí. Lo que recuerdo es que poco a poco fui cerrando mis ojos e inmediatamente desperté. Me moví y me levanté, y obviamente salí de aquella habitación lo más rápido que podía. Mi mano seguía estando fría, no estaba helada, pero como si lo hubiera metido a un refrigerador. Yo me encuentro con las recepcionistas, que eran las personas más cercanas en ese momento. Cuando les pregunto la hora, pasa y resulta que se me había dormido. Había pasado 1 hora exactamente desde que yo había entrado hasta aquella habitación. Yo, después de esto, les pregunté si había alguien más, había algún paciente. Ellas me respondieron que no había pacientes por el momento en esa área, que habían tenido a uno, pero había sido movido.
yo algo asustada. Les explico que yo había estado buscando alguna habitación abierta para dormirme y que entre la noche, un paciente, porque estaba muy segura de esto, llevaba puesta la bata que llevan todos los pacientes del hospital. Había entrado a la habitación y se había sentado a un lado mío, pero ellas confundidas me explican que no, que ellas no habían visto a nadie en ese momento. Solamente a mí, en toda la noche, al menos en esa área. Pero curiosamente, antes de retirarme, una de ellas me pregunta: «Oye, Kendra, ¿en qué habitación te metiste?». Ella me quería decir algo, pero antes de decírmelo, se aseguró de acompañarme hasta mi área. Y una vez estando con todos mis compañeros, una vez que estaba segura que iba a quedar ahí, me lo dijo. A decir verdad, yo ya estaba algo impaciente de que me dijera qué había pasado. Me dijo: «Kendra, no te vayas a espantar, pero a ese cuarto, si es verdad lo que me dices que te pasó, no vuelvas a entrar ahí, o al menos en esa área. ¿Te acuerdas que te dije que habíamos tenido un paciente? Bueno, era una señora, la cual nos decía que todas las noches veía a un extraño hombre entrar en su habitación y sentarse a un lado de la cama. La mujer en cuestión la teníamos en la misma habitación en donde tú entraste. Esto nos lo dijo hace 2 noches, cuando ella se empezó a quedar ahí. Y por más que buscamos, no encontramos a nadie. Y por como me dijiste que luce a aquel hombre, alto y delgado, es el mismo hombre que entraba con esta paciente. Nos pidió una y otra vez que la cambiáramos, y eso mismo hizo el hospital. Es más, hemos recibido instrucciones de que cualquier paciente que llegue ahí, lo metamos en cualquier otra habitación, excepto esa. Esa es la última habitación que tenemos que llenar. Eso nos lo acaban de decir hace apenas como unos 3 días. Al escuchar esto, creo que no hace falta explicarles que, más nunca, volví a entrar a una habitación de ese hospital. Aunque estuviera sola, aunque no fuera esa, prefería 1000 veces tender una manta, una colcha y dormirme en el piso en las oficinas o en aquella sala toda incómoda antes de volver a pasar una experiencia parecida a esto. Tengo tan mala suerte que de seguro me pasaría de nuevo en cualquier otra habitación. Esa fue mi experiencia. Saludos a todos los criptomaníacos desde Colombia. Hola Alex y toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Susana Ron. Vivo en Querétaro. Mi hermana y yo hemos crecido juntas casi toda nuestra vida. Ahora que ya estamos grandes, prácticamente nos acostumbramos tanto la una a la otra que decidimos vivir juntas. Tanto mi hermana como yo nos decidimos a estudiar profesiones parecidas. Mientras que yo opté por psicología, mi hermana optó por enfermería. Hoy cada quien se desempeña en su área y, como dije, vivimos juntas en la misma casa. Es por esto mismo que la siguiente experiencia que les quiero compartir, estoy 100% segura de que fue real. A mi hermana no se le dan estas experiencias o relatar estos relatos que son de terror, que son de miedo. De hecho, ella es muy miedosa. No les gusta escucharlos, por lo que cuando me contó esto, estoy 100% segura de que no me mentía. Antes de contarles la historia, les quiero contar algo que le decían a mi hermana. Tan pronto entró a trabajar a este hospital, era un hospital particular, y es que había una leyenda que me contó casi inmediatamente después de su día de trabajo, el primer día que laboró.
le dieron esta advertencia que no tenía que hacer cuando le tocara la guardia durante la noche. Y es que en el área de pediatría, en el área donde están todos los niños, los recién nacidos, y también los pacientes que son de 12 años para abajo, todas esas personitas están acumuladas en una cierta área. Esto más que nada para que los pediatras, para que las enfermeras que están más familiarizadas con los pacientes pequeños, estuvieran cerca y pudieran acudir inmediatamente. Ahí tenían también a los niños que se encontraban de salud muy precaria, tanto los recién nacidos, que eran puestos en incubadoras, así como también otros niños mayores a este que hayan tenido un accidente. Cuando había muchos pacientes, eran 2 enfermeras las que se quedaban ahí, pero cuando no había muchos niños, una bastaba y sobraba para que hiciera toda la guardia de la noche. A mi hermana le tocó varias veces hacer ese turno de noche en el área de pediatría, y justo cuando le tocó cubrir este turno, esta historia vino a su cabeza. Se dice y se recomienda que las enfermeras que estuvieran en ese turno, precisamente en esa área, no se tenían que dormir por nada. Es más, que si te querías dormir, que le pidieras un relevo a una compañera tuya, que ella se quedara ahí y que tú te podías ir a dormir tranquilamente. Pero no en esa área. En esa área, aunque fueran 2 enfermeras, una no se podía dormir allí. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se dice que si una enfermera se duerme en esa área, uno de los pacientes, de aquellos pequeños, iba a fallecer aquella noche. No importaba que ninguno de los pacientes estuviera urgente. No importaba que ninguno de los pacientes se encontrara muy enfermo en fase terminal, que los niños hubieran nacido perfectamente sanos. Si una enfermera se dormía en esa área, uno de aquellos niños, ya sea uno de 8, de 12, de 10, o un recién nacido, fallecía aquella noche. Precisamente mi hermana se acordó de esto, y es por esto mismo que cada vez que le tocaba estar en esa área, el mayor número de veces que le tocó ahí, le tocó ella sola, pues no había muchos pacientes. Siempre se mantenía despierta, siempre expectante, pero somos humanos. Una noche, ella estaba muy cansada, una noche en la que ella no había podido dormir bien entre el día, y esto debido a las celebraciones del fin de año. Tenemos algunos vecinos ruidosos, así que era imposible conciliar el sueño. Cuando ella llegó a su área, incluso pidió relevo, aunque claro, cubrir para que otra enfermera se vaya a dormir no se puede hacer durante toda la noche. Este cambio como máximo son 2 o 3 horas, como máximo. Y mi hermana, a pesar de que había dormido 3 horas ahí, no fueron suficientes. Ella volvió a su puesto y estaba en su oficina, ya que la enfermera que está en esa área tiene su propio cuarto, donde tiene todos los expedientes. El cansancio, aunado al silencio total de la noche, ocasionó que mi hermana estuviera dormitando. Pestañeaba, se quedaba con los ojos cerrados, algunos 2 minutos, 3 minutos, y después hacía su esfuerzo por volver a abrirlos, cuando inevitablemente, en una de esas ocasiones, ella siente que se quedó dormida, pero consciente. Es de esas veces que tú cierras los ojos e incluso te escuchas roncar tú mismo, pero estás consciente. Y fue en ese momento en el que ella sintió un aroma a un bebé, de esos aceites que se le ponen a los niños, pasar muy cerca de su nariz. Era como si este bebé hubiera pasado cerca de ella, de su cara. Inmediatamente se despertó y, recordando aquella leyenda de que una enfermera no se tenía que quedar dormida en esa área, se levantó de inmediato y fue revisando paciente por paciente, uno a uno, hasta que llegó con los recién nacidos.
y llegó con el único niño, recién nacido también, que estaba, podríamos decirlo, delicado. El niño estaba en la incubadora, pero se encontraba estable. Durante toda la noche se mantuvo estable, pero solamente por ese lapso pequeño en el que mi hermana se durmió solamente un poco, la condición del niño había empeorado muchísimo. El niño no respiraba, sus signos vitales estaban débiles. Mi hermana dio el aviso al médico pertinente y ella se encargó en lo que venía a estabilizarlo, podríamos decir que de puro milagro. Y gracias a la rapidez de ella y del médico, consiguieron salvarle la vida. A mi hermana le sirvió mucho esta experiencia para no volverse a quedar dormida en esa área. De hecho, ya no lo hace en ninguna área. Para terminar de contarles la leyenda, se dice que hace muchos años, cuando este hospital apenas había abierto, una enfermera se quedó dormida, precisamente en esta área, al cuidado de un niño que se encontraba sumamente delicado. Este niño se encontraba muy precario de salud y necesitaba que lo atendieran cada ciertos minutos. Una enfermera llegó y claramente su prioridad no era este niño, y por más que el niño pedía ayuda con los botones que estaban en su cama, la enfermera dormida jamás los escuchó. Y fue debido a esto en que aquel paciente perdió la vida durante la noche. A la mañana siguiente se dio el aviso. La enfermera, obviamente, no iba a decir que este niño había fallecido por negligencia médica. Ella dijo que la enfermedad había sido muy fuerte y que simplemente el personal médico no había podido hacer nada. Después de esto, aquella maldición empezó a caer en el hospital, ya que se dice que este niño se sumergió en el odio, en la venganza, para tomar la vida de los niños. Cada noche que una enfermera, al igual que a él, despreocupada, se durmiera en esa área, se dice que este niño es el mismo que le quita las vidas a estos infantes, todo por el odio y la impotencia de que en su fallecimiento a él jamás le dieron justicia. La culpable no tuvo ningún castigo. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.